¿Cómo estás, Jorge? Tiempo que no nos veíamos. Bien, contento de que tenemos que hablar. Tenemos que hablar de tantas cosas, no nos veíamos desde en los foros políticos que organizó la ULA, ¿cierto?, en Puerto Montt. Así que hay harto paño que cortar, sobre todo temas electorales, políticos que tienen que ver con las campañas parlamentarias, presidenciales. ¿Cómo ves tú todo esto que estamos viviendo, este periodo electoral? Lo que llama la atención es la cantidad de candidatos que hay tanto en el distrito 25, Osorno, Puerto Varas, como en el distrito 26, Puerto Montt, Chiloé, Palena. Y de alguna manera los 37 candidatos de esta parte sur de la región da la impresión de que el nivel de crisis, el nivel de dispersión, el nivel de poca claridad respecto a lo que pasa es mayor que en otras elecciones. Estamos acostumbrados a un número relativamente restringido de candidatos y de personas que se postulaban. Hoy día la diversidad de organizaciones políticas y la cantidad de candidatos que lleva cada una de las coaliciones llama la atención en sí misma. Es un escenario nuevo, pero yo creo sin embargo que es algo bueno, porque por mucho tiempo se peleó políticamente, hubo incluso un debate de décadas para terminar con el sistema binominal heredado de la dictadura que venía en la Constitución del 80. Y después de mucho tiempo de tiras y aflojas se logró terminar con este sistema binominal que prácticamente daba por seguro, ya antes de las elecciones ya uno más o menos sabía quiénes iban a ganador, ¿cierto? Era como jugar con cartas marcadas un poco. Ahora se abre el espectro, hay espacio, por lo menos espacio para que haya muchas candidaturas, incluso se incluye un cupo más dentro de las listas de aquellos que se van a hacer efectivamente electos. Por ejemplo, en el distrito 25 se eligen 4 diputados y la lista lleva 5, puede llevar 5. En el distrito 26 se eligen 5 diputados y la lista puede llevar hasta 6. Por lo tanto, se acaban también esas luchas intestinas internas, esos sablazos políticos que había, las noches de los cuchillos largos y todas esas cosas en que terminaban varios candidatos, quedaban en el camino, decapitados, faenados a veces de las maneras más horrorosas. Y ahora, al parecer, hay espacio para todos, incluso para los partidos pequeños, incluso movimientos, partidos que la mayoría de la gente ni siquiera ha escuchado mencionar. Sorprende, pero parece que la diversidad también está ganando espacio también en lo político. Sí, la diversidad, sin embargo, lo que un poco era la antesala de esto, que era la realización de elecciones primarias al interior de cada uno de los partidos y de cada una de las coaliciones, fue relativamente pobre. Es decir, habría sido coherente de que esta mayor voluntad de expresarse, mayor diversidad política hubiera estado precedida de, digamos, de una lucha más interna para decantar las posiciones políticas. Ya vimos que a muchos no les gustan las primarias, lo vimos en las municipales, claro, por ejemplo. En general, los que están en posición D, que son ya diputados, no les gusta, digamos, a los que los desafían, por lo tanto tratan de restringir los canales de acceso. Y en ese sentido creo que la diversidad, la pluralidad de expresiones hace que hoy día las perspectivas políticas sean más inciertas que antes. Yo creo que eso es bueno, la contribución que ha hecho esta elección proporcional corregida, no era absoluta, pero así corrigió de alguna medida, juntando los distritos, agregando un cupo adicional de tal manera que se rompiera el empate que previamente estaba prácticamente cocinado y que era una decisión al interior de las cúpulas de los partidos las que determinaban quiénes eran los parlamentarios. Eso yo creo que es bueno, es sano, le da un aire de renovación a la aspiración política y a los que están interesados en administrar el poder parlamentario. Sí, yo creo que ese es un logro de la actual administración, después de todos los ripios y tropiezos que tuvo primero la concertación, bueno, obviamente con la oposición de la derecha también, para terminar con este sistema binominal. Todos los impases que hubo, los intentos fallidos, mucha gente incluso dentro de la misma centroizquierda que le daba un poco de escozor terminar con el sistema binominal. Sin embargo, yo creo que es un logro que hay que valorar, al igual que otros temas como por ejemplo el voto en el extranjero,
ciertas luces de ampliar un poco la participación y la identificación de la gente con quienes dirigen o administran el país. Yo creo que en términos generales es un paso, un paso hacia adelante. Ahora, hay un elemento que creo que juega un poco en contra con la identificación de la gente común y corriente con quienes ejercen cargos políticos o aspiran a puestos políticos, que es esta creación de grandes distritos. Hace que quienes aspiran a ocupar un puesto en el Parlamento tengan que recorrer distancias enormes, hace casi imposible el contacto directo del candidato con las comunidades. Imagínate candidatos que no tienen muchos recursos y que van por el distrito 26, que tiene comunas en la provincia de Palena, por ejemplo, las 10 comunas de Chiloé, Puerto Montt, 2 sectores rurales de Puerto Montt, Cochamó, Maullín, Calbuco. Es prácticamente imposible llegar a todos lados y tener un contacto directo con los parlamentarios. Sí, eso es cierto, es decir, que aquí cambió el mecanismo electoral, pero el contenido y la sustancia no cambiaron fundamentalmente. Por ejemplo, si bien hay una diferencia de población entre Chile y Francia, en Francia existe una Cámara única y tiene más de 500 representantes, más de 500 parlamentarios. Entonces la proporción de un representante por la población existente es mucho más cercana, corresponde a territorios más chicos. Entonces es más fácil desde el punto de vista de establecer ese vínculo con sus representados y con las posiciones políticas que él pudiera representar ante la Asamblea Nacional. Pero yo creo que aquí cambió el sistema electoral, pero hay un pendiente, que es que todavía el sistema no sigue siendo democrático, en el sentido que aún excluye lo que es la democracia social vinculante. Es decir, las organizaciones sociales no tienen ningún peso a nivel de sus espacios de acción sobre cómo se administra el poder comunal, el poder regional o el poder nacional. Es decir, aquí hay una carencia entre una nueva articulación entre la democracia de representación política encarnada por los partidos y sus dirigentes, con la democracia de representación social de aquellas organizaciones vecinales, comunales, sindicales, comunitarias, locales, que están todos los días defendiendo temas parciales. Entonces esa articulación es la que carece, esa es lo que esperamos que la propuesta de la Comisión Asesora Presidencial a la Ley 20.500 de Participación Ciudadana corrija decisivamente, y que los vecinos puedan decidir las cosas que pasan en sus barrios y los sindicatos tengan mayores poderes de incidencia sobre la gestión económica. Hay una cogestión al interior de las unidades productivas, como sucede en Alemania y como sucede en otros países escandinavos, por ejemplo. Entonces ahí hubo un cambio del mecanismo electoral, pero la sustancia sigue siendo bastante limitada, lo que está debajo de la participación ciudadana y la forma como se representa políticamente los partidos. Efectivamente, yo creo que aquí hay en términos de modelo o de sistema de administración, se hace cada vez más necesario tener un cambio de mirada y que las comunas, los territorios tengan ese poder de decisión sobre lo que pasa en ellos y cómo se administran. También los principales elementos que generan empleo, por ejemplo, o los servicios básicos dentro de las comunas. Hay un dirigente del Partido Laborista en Inglaterra, Jeremy Corbyn, que es como que ha despertado un poco a la izquierda en Inglaterra y en Europa, y que plantea esto de las economías regionales, de cómo las comunas pueden tener incluso propiedad por sobre el agua o los servicios de luz o internet, por ejemplo, o ser dueños de empresas locales, las comunas, y que sean administradas por la misma comunidad, de manera cooperativa o a través de los gobiernos comunales, de tal manera que es el mismo territorio y su gente los que tienen injerencia por sobre su destino, sobre cómo se hacen las cosas, y eso hace que la comunidad local, que muchas veces pasa a llevar, ¿cierto?, ignorada por los grandes poderes, tenga una forma de plantearse de manera más equitativa con sus propios intereses. Y un tema un poco más cercano, que a propósito del tema que hicimos hace unos programas atrás sobre la contaminación, hoy día, digamos, la ciudadanía se despierta indignada frente a lo reacio del Estado respecto a supervigilar
a empresas sanitarias y el desparpajo de la empresa sanitaria local de mandar su alcantarillado, sus aguas servidas al lago Yanquihue primero, y hoy día se descubre que más de un centenar de ductos de Puerto Montt van a la bahía de aguas servidas de alcantarillado. Es decir, hoy día el divorcio que hay entre sociedad y la forma como regula el Estado y la forma como administran las empresas, algo de interés público por el cual cobran, porque ellos cobran 50% por el agua que te dan y cobran 50% por el tratamiento del agua servida que tú botas. Y eso, esa segunda dimensión no se estaba haciendo. Hoy día, digamos, explota la población, se moviliza indignadamente respecto a cómo se hacen las cosas hoy día, y este divorcio entre la democracia de representación política encarnada por los partidos, por los parlamentarios y en la administración de las distintas esferas del Estado, y por otro lado lo que quiere y lo aspira la ciudadanía desde el punto de vista de su entorno limpio, su entorno no contaminado, su entorno, digamos, de futuro por el cual se juega todos los días. Ahí se ve más en concreto esta situación de las carencias que tenemos todavía en el plano democrático. Esta disociación hace que muchas veces la gente sienta tal lejanía que a veces ni siquiera le interese participar y votar. Vemos que cada vez vota menos gente, que las campañas, por ejemplo, no prenden, ¿cierto? Que salvo que estamos metidos en la chuchoca, como se dice, todo el día, la gente común y corriente lo mira con mucha distancia, y a lo mejor se entusiasman un poco y dicen, ya bueno, voy a ir a votar, pero la verdad es que no, esa pasión política que se vivía antiguamente, o ese interés cívico que existía décadas atrás en la sociedad, se ha perdido, no sé si para siempre, pero yo no lo veo por ninguna parte. Sí, yo creo que hay en esta campaña más que nunca se ha visto una apatía, una desidia, un desinterés por participar, por los candidatos, por asistir a los eventos, a las convocatorias que estos hacen. Y esto es un poco contradictorio con algo que se había dicho antes, de que ahora las organizaciones sociales y la ciudadanía estaban más empoderadas. Entonces, el problema es que es un mal camino del empoderamiento, porque el poco interés, el pensar que los mismos están ofreciendo más de lo mismo, y que los que son desafiantes, emergentes, no van a tener cabida en el nuevo resultado electoral, todo eso se traduce como una expresión de protesta y de no ir a votar. Entonces, yo no voto porque va a reproducirse lo mismo que había antes, y mi participación es insignificante, lo que es una contradicción, porque si yo quiero cambiar las cosas, yo debería jugarme por levantar opciones alternativas, por movilizar a esos sectores distintos para que haya soluciones mejores que corrijan lo que yo estoy en desacuerdo. Entonces hay digamos, yo creo que el voto, la apatía se manifiesta en falta de interés por la campaña, por los candidatos, por irlos a escuchar y después a votar. Yo creo que no vamos a hacer, no vamos a tener mejor performance que lo que dicen los regidores, los concejales y los alcaldes hace un año atrás, y íbamos a andar del orden del 40% o quizás un poco menos de participación en estas próximas elecciones, lo que es muy preocupante y es muy restrictivo respecto al ejercicio de la democracia de expresión política y social. Claro, primero porque se pierde cierta legitimidad, ¿cierto?, a la gente que es electa con un porcentaje tan bajo del universo electoral, y segundo, porque finalmente esta actitud de no participar o de no votar a manera de protesta o a manera de rechazar la forma en que se comporta la clase política, por ejemplo, rechazar el sistema en su conjunto, finalmente termina favoreciendo a los que son más organizados, ¿cierto?, a los que tienen el voto más duro, a los que tienen más intereses, más plata, y que es justamente lo que la mayoría de la gente en el fondo de su corazón rechaza. Por lo tanto, es una especie de profecía autocumplida, ¿cierto?, de que no vamos a votar porque van a ganar los malos, y claro, como no votamos, ganan los malos. Y resulta digamos, paradójico este problema de que hoy día favoreciendo las encuestas a Sebastián Piñera, el hombre más rico de Chile, tengamos los sistemas de exclusión social más importantes casi del mundo. Estamos dentro de los 12 países más desiguales y con mayores tasas de exclusión en términos de pobreza. Entonces, es justamente el camino que no tenemos que recorrer, el pensar que emulando al más rico del país pudiera resolver una solución. Simplemente lo que va a ocurrir
es que se van a profundizar las diferencias sociales, las diferencias económicas al interior de los segmentos económicos y el reloj va a girar en el sentido contrario a lo que ha girado siempre. Entonces es preocupante de que este descontento con lo que hay no se traduzca en una consecuencia en el plano político, en el plano presidencial. Es hasta ahora incoherente y esperamos que la reagrupación de las fuerzas de progresistas, sociales y populares en la segunda vuelta no se traduzcan en lo que anuncian las encuestas hasta ahora. Bueno, la verdad, yo al menos no le voy a decir a nadie por quién votar o por quién no, pero sí creo que es importante reforzar el llamado a la gente a que se informe, que participe, que de alguna forma se involucre, y a propósito de eso hay una campaña del gobierno para llamar a la gente a votar, ¿cierto? Y una campaña que a la derecha en particular no le gustó nada, ¿no? Me parece muy mal que se llamara a la gente a votar y pensaron que era intervencionismo. Lo que a mí, en lo personal, me parece que está fuera de lugar. Yo creo que la gente requiere, ¿cierto?, que le den un impulso, que se ponga de manifiesto el valor del voto. Mucha gente murió para que pudiéramos votar. Eso a lo mejor no se valora, pero gente que dio su vida para que tuviéramos este sistema. Por lo tanto, pongamos eso en valor y démosle el lugar que se merece en nuestra vida. Sí, yo creo que esta cuestión es obligatoria, es una obligación del gobierno y del Estado impulsar la participación ciudadana lo más ampliamente posible, ya sea a través de sus organizaciones locales como a través de una elección política. Es decir, hoy día mientras más participación haya, más representativa y más fuerza va a tener aquel que administre el poder después, porque va a tener un sostén mayor. Ahora, lo que no le gusta a la derecha ha sido que es una bandera que la tomó el gobierno. Por lo tanto, eso es lo que le molesta. Y en segundo lugar, en la medida que hay menos participación, más favorables podrían ser las tendencias electorales respecto al sector conservador. Bueno, claro, calculadores malos favorecen a la derecha. Porque digamos, las comunas de altos ingresos, digamos, la gente va a votar mucho más que las comunas populares, las cuales, evidentemente, por su situación y su desconfianza respecto a los resultados, tienen menor participación. Entonces, claro, es un elemento que tácticamente ellos sacan en cara, siendo que, en mi opinión, es una obligación del Estado y una obligación del gobierno de turno de invitar a participar en las elecciones, de cualquier tipo que sea. Bien, oye Jorge, bueno, los dos estuvimos en este foro de la Universidad de los Lagos 2 días viendo desfiles de candidatos de las más diversas tendencias, pelajes, etcétera. Hartas anécdotas que comentar. Te invito a que hagamos una pausa y nos volvemos a encontrar en un minuto más. Volvemos. Bien, ya estamos de regreso, Jorge, y tenemos que hablar ahora del foro de la ULA. Algunos decían debate, pero en realidad no había espacio para debatir, ¿cierto? Más bien una presentación, responder preguntas de un panel de periodistas, pero sirvió para tener una idea del amplio espectro de candidatos que hay ahora, sobre todo con esta ampliación de los distritos, con este fin del binominal, con la cantidad de listas distintas que hay, que es algo que hubiera sido impensado 10 años atrás. Movimientos o partidos como Somos, por ejemplo, bueno, como donde están Ciudadanos, por ejemplo, partidos que la gente en realidad no ubica ni siquiera de nombre a veces, que por cierto tienen posturas muy válidas, pero que son nuevos y que mucha gente con suerte ubica por ahí. Escuchó que el Frente Amplio, ¿cierto?, que no entiende mucho que ahora que la nueva mayoría o la concertación vaya dividida en 2 listas. Democracia regional, hay tantos, el PRO, el Partido Nuevo de Alejandro Navarro, hay el país, ¿cierto? Y vemos cómo también fuimos testigos de cómo a los partidos y a los movimientos les cuesta mucho, ahora que hay tantos cupos, les cuesta mucho llenar esos cupos, porque la verdad es que cuesta encontrar gente preparada, que tenga no solo conocimiento, sino que además tenga pasta, ¿cierto? Y desplante. Lo mismo gente que se ponía nerviosa frente a las cámaras, por ejemplo. Impensado para alguien que quiere ser diputado. Sí, llamó la atención de que de los 37 candidatos asistieran no más allá de 31 o 32 solamente al debate.
y personas conocidas, digamos, no fueron. Bueno, digámoslo, la diputada Turres, por ejemplo, se puso... Y la diputada Jenny Álvarez también rehusó el debate. Digamos, eso llama la atención porque es como un temor a confrontarse con los candidatos normales en instancias de igual a igual. La diputada Turres estaba pasando un momento medio complicado, ¿cierto? Muy cuestionada, entonces tal vez, seguramente tuvo otras cosas importantes que hacer ese día, pero también hay que decir que no llegaban un buen pie al debate. Claro. Yo creo que al foro, claro, yo creo que lo segundo, digamos, lo que llama la atención de los candidatos es un poco que muchos de ellos tienen más bien voluntad que dominio de la política o de lo político. Es decir, que por ejemplo, siendo la labor principal de un diputado representar gente, hacer leyes, legislar y fiscalizar, muchas de las cosas, tanto de las preguntas como de las respuestas, se centraban en políticas públicas, políticas comunales, parecía que por un momento como que esto era más una candidatura a concejal, claro, porque hablan de los paraderos de micro. Claro, en Chile no se puede legislar más que para todo el país, por lo tanto son leyes para el conjunto de las regiones y las localidades. Entonces daba la impresión que estuvieran asumiendo, y fue una elección de alcaldía y no de elecciones nacionales. Y en segundo lugar, que me llamó también la atención es que esto de que se hace una pregunta y el candidato queda enredado en la pregunta y se olvida que él tiene que tener una plataforma nacional porque su función en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, es ocuparse justamente de todos los problemas y no de un problema específico. Entonces tú no puedes con dos ideas postularte a candidato a diputado. Llama la atención eso. Y también yo diría que muchos tradicionales, muchos partidos que ya están instalados ahí, simplemente repitieron: yo soy un candidato de tal alianza y yo soy de ideas liberales y voy a estar por el programa de ese candidato. No hicieron ningún esfuerzo por decir qué es lo que ellos aportan en lo personal a esa candidatura o a esa idea. Simplemente es repetir que van a seguir más de lo mismo y da bien pocas ganas de votar por ellos porque todo da la impresión que todo va a seguir igual. Sin embargo, bueno, se dio mucho sobre todo los candidatos de Chile Vamos, que ponían siempre el programa de Piñera, somos el equipo de Piñera, lo ponían muy por delante, siempre por sobre incluso las propuestas o las virtudes personales. Claro, probablemente para mucha gente eso sea muy poco atractivo, chocante incluso, pero también hay que decir que para el que es piñerista, ¿cierto?, y que va a votar por Piñera, dice: estos son mis candidatos, y te asegura por lo menos un nicho más o menos amplio de votación, y ellos lo están aprovechando, a diferencia de otras elecciones que tuvieron en que su candidato presidencial, yo hablé después del debate con un candidato de Renovación Nacional y me decía, bueno, otras elecciones pasadas, él ya había sido candidato otras veces, nos costaba mucho entrar porque nuestro candidato presidencial o candidata presidencial no estaba pegando. Pero ahora que tenemos que vamos punteros, ¿cierto?, y que vamos como rockstars ahí rumbo a la presidencia, lo ponemos por delante, decía, porque el que nos atrae un caudal de votos que probablemente les va a traer también beneficios electorales. Sí, yo creo que en ese sentido es poco novedoso, digamos, el hecho que uno se identifique con una persona que ocupa un puesto distinguido en las encuestas. Tú te identificas con el ganador y que esas votaciones te van a influir y te van a decidir que tú salgas. Ahora, yo creo que en ese sentido es que eran mucho más creativos los pequeños candidatos emergentes que, aunque tenían problemáticas parciales, trataron de desafiar, trataron de desestabilizar el sistema que existe políticamente hasta ese momento. Pero indudablemente que marca, digamos, la elección esto de que haya personas que son conocidas a nivel nacional y otros que no sean más que su primera incursión en las elecciones parlamentarias de la región. Vimos varios candidatos que venían del mundo social, que habían sido dirigentes o estudiantiles o de juntas de vecinos, de organizaciones gremiales, gente que a lo mejor, por cierto, es mucho menos conocida que gente que eso ha sido parlamentaria. Sin embargo, tenían buen discurso, eran coherentes, tenían propuestas claras, ¿cierto?, eran desafiantes muchas veces, o eran gente que también que actuaba desde la unidad con mucha honestidad también, y se planteaban como que, mira, sabe que no he ido a esos lugares porque en realidad no tengo plata, ¿cierto?, lo decían con todas sus letras, lo que también genera, no sé si generará votos a la larga, pero genera también simpatía o identificación con la gente. Yo creo que eso también abre un poco al espacio de lo humano, esto de la política, y
y pensar que gente, entre comillas, común y corriente, ¿cierto? Ciudadanos de a pie, pueden también, a lo mejor no ganar, pero sí desafiar y plantarse cara a cara con gente de mayor fuste y mayores recursos. Ahí hubo también temas que no fueron refutados. Por ejemplo, yo creo que hay varios candidatos plantearon el tema de la necesidad de una nueva constitución, que ningún representante del ala conservadora se atrevió a cuestionar. También no más AFP, cambiar el sistema tradicional, tampoco tuvo cuestionamiento alguno de parte de las fuerzas que políticamente normalmente se oponen a ello. El tema de la renacionalización del agua dulce, y que eso sea un beneficio público y de todo, o también la necesidad de cambiar la ley de pesca y de desprivatizar el borde costero. Hoy día la ley de pesca del 2012 de Longueira privatizó por más de 20 años lo que era el borde costero, y hoy día el mar pertenece a 7 familias que son empresas pesqueras y de distinto tipo del sector, que dominan todo lo que es normalmente un bien nacional. Entonces hay elementos que no fueron cuestionados y que evidentemente que como que cada uno planteó lo que quería decir y no se ocupó de contrarrestar al otro, a excepción de un final que tuvo ahí uno de los candidatos, que desafió abiertamente al ex diputado Asensio, en la cual le dijo: usted no prometa lo que tiene inconsecuencia con ello, porque su partido apoyó la ley de pesca y usted ahora está prometiendo hacer otra cosa. Sí, a propósito de eso, bueno, es propio también de la juventud, no solo de los personajes, sino también de muchos movimientos que son muy nuevos. Y tiene que ver justamente con lo que pasó al final, con esa interpelación al exdiputado Asensio, parte del candidato Campo del Frente Amplio, este candidato, este muchacho empezó diciendo: oiga, yo lo escucho a usted y parece que fuera del Frente Amplio, ¿cierto? Con mucha ironía. Pero es que la verdad es que esos temas que plantea el Frente Amplio no los inventó el Frente Amplio. El Frente Amplio les dio estructura, los recogió, pero llevamos décadas, si es que no siglos, tratando de construir una sociedad que también es probablemente la sociedad que quieran construir muchos de los dirigentes del Frente Amplio. Y esa mirada o esa actitud de haber inventado la revolución que tienen muchos jóvenes ahora dirigentes, para muchos que somos un poco mayores, ¿cierto? Genera cierta resistencia y choca, porque nosotros sabemos que ellos no inventaron la revolución y que ellos no levantaron las banderas de los movimientos estudiantiles, que en la época de la dictadura también hubo movimiento estudiantil, hubo situaciones muy complicadas para muchos dirigentes, se han levantado temáticas por las últimas décadas que no son de ahora. Y yo creo que el error que se comete al tratar de poner llevar esta bandera de manera tan aguda, ¿cierto?, tan confrontacional, es impedir que haya consensos. Y sin consensos, o sin mayorías, finalmente, los cambios no se van a producir. Y eso, en realidad, cuando pasan estas situaciones de pelea entre posiciones que podrían encontrar puntos en común, en realidad los que se soban las manos y se solazan, ¿cierto?, son los poderosos de siempre, y no otros. Sí, pero que ahí el problema es que justamente el Frente Amplio es el desafiante, que cuestiona la política de transición, de avancemos en la medida de lo posible, en la medida de lo posible que los adversarios nos permitan avanzar. Entonces ese empate yo creo que ha sido el que ha neutralizado la acción política en los últimos 30 años, digamos, en los últimos periodos después de la vuelta del sistema democrático. Y justamente de lo que se trata es de que los perfiles y las propuestas de los partidos sean claras frente a la población y frente al lugar donde se debate, en el Parlamento. No puede cada cosa terminar nublada o transada o anulada, porque al final hay que ponerse de acuerdo para que salga un poquitito mejor, para que salga un poquitito reformado, porque en realidad está modificado tan poco
tan poco significativo que posterga la discusión nuevamente del tema 4 o 5 años más, que va a resaltar cuando se vea que es insuficiente o inoperante. Entonces, en ese sentido, claro, había cuestiones más radicales, pero a mí lo que me llama la atención es que respecto a la educación gratuita, respecto a esta cuestión del agua, de la renacionalización del agua, a esta cuestión del cambio de la ley de pesca, al tema de la Constitución, al tema de la norma AFP, las fuerzas conservadoras no argumentaron nada, no se metieron en ese tema, digamos. Porque yo creo que hay una en términos de conceptos, yo creo que gran parte de la sociedad está de acuerdo con estos grandes temas y con los cambios que se requieren hacer. Ahora la forma y el cómo, claro, son los caminos que están en discusión. Pero es muy difícil, por ejemplo, hoy día, que un candidato defienda la ley de pesca, con todo lo que se sabe, ¿cierto?, de los casos de corrupción, ¿cierto?, de las coimas, con parlamentarios formalizados, ¿cierto?, y con una investigación que ya lleva no sé cuántas fojas ya, y tanta gente involucrada, que es muy difícil que alguien que quiera que la gente vote por él defienda esa ley. O que alguien defienda a rajatabla el sistema de AFP frente a la gente, sin siquiera plantear que es un sistema perfectible, por último. Yo creo que hay grandes temas que están instalados, y esos temas se han venido instalando de a poco en las últimas décadas, y se ha mantenido esta especie de llama, ¿cierto?, de esperanza, por así decirlo, de un Chile que se transforma, en parte gracias a los movimientos sociales, en parte gracias a algunos parlamentarios que han sido valientes y han sabido ir más allá de lo que plantean sus cúpulas de poder, en parte gracias a que el mundo académico también ha hecho lo suyo, que hay comunicadores que dicen las cosas por su nombre. Hay una serie de elementos que se conjugan para que se mantenga esto y no se vea finalmente aplastado por la corrupción del poder que tiene grandes medios de comunicación, que tiene un poder ilimitado, lo económico, etc. Por ende, yo creo que esa llama que se mantiene viva, de alguna forma hay que hacer que se mantenga, y que, aunque parezca un empate, el avanzar lentamente, yo creo que es mejor que una derrota. A mí por lo menos me gustan más los empates que las derrotas, o sea, un tema que estuvo ausente y que yo pensaba que iba a ser el baluarte más bien transversal de todos estos candidatos a diputados era el problema de la descentralización del territorio y la necesidad del desarrollo regional. Nosotros creo que ese es un primer aspecto por el cual debiera medirse un parlamentario de las regiones. Hoy día las regiones pagamos una subvención al centro metropolitano en función de una serie de actividades que se hacen en las comunas, se hacen en las localidades, y que finalmente se beneficia, la renta de la región metropolitana. Ellos viven en base a los impuestos que se pagan en la región metropolitana, pero de actividad productiva que se hace acá. El impuesto regional, la descentralización de una serie de servicios como obras públicas, como vivienda, como Cernatur, como el fomento productivo, Corfo, etcétera, todas cuestiones que están planteadas no aparecieron en el debate, y me parece que eso es extremadamente preocupante desde el punto de vista de la perspectiva futura. Si los parlamentarios son mayoritariamente en las regiones, yo no veo por qué no defienden sus regiones, no defienden un regionalismo, un desarrollo regional, y defienden una descentralización política, descentralización administrativa y descentralización económica de las instituciones. Yo creo que eso es un problema que estuvo muy presente y que toca con esto de que más bien los candidatos emergentes eran denunciantes de una situación injusta, denunciantes de una situación arbitraria, más que propositivo de cómo ellos harían leyes nuevas para favorecer el desarrollo de las regiones y de los distritos que ellos representan. Eso es un elemento significativo que habría que hacer énfasis, yo creo, todavía dentro del tiempo que dure la campaña. Sí, sin duda que cuesta salirse del rol de dirigente, ¿cierto? Del rol de estar ahí en la calle y pasar a una, de cierta forma, evolucionar y transformarse en alguien que ahora va a representar o quiere representar a la gente, y que tiene que tener un espectro, una mirada un poco más amplia, ¿cierto? Yo creo que son procesos. Yo vi varios jóvenes ahí que
que a lo mejor equivocaron un poco la forma o no tenían asumido todavía este rol de representantes de la gente, pero sí creo que había una cantera ahí de gente que se está formando y que eso yo creo que es que los nuevos movimientos tienen también esa virtud de ir formando nuevos líderes y que a la larga puedan ir también, ojalá más temprano que tarde, como dijo alguien por ahí, ir transformando también nuestro país de alguna forma. Yo creo que los resultados de esta elección van a decantar una serie de opciones, van a decantar digamos, las alianzas políticas actuales, las van a hacer entrar en crisis en algunos, va a haber reorganización, realineamiento de otras, y yo creo que desde el punto de vista, aunque sea limitado, va a haber un cambio de la composición del Parlamento chileno. Van a haber fuerzas, digamos, nuevas que van a irrumpir y van a haber algunas tradicionales que se van a debilitar, pero ese cambio, aunque sea marginal, aunque sea del orden de un 10% del Parlamento que se renueve respecto a las fuerzas políticas tradicionales, de todas maneras lo que viene después me parece a mí lo más significativo, cómo cada uno va a hacer su balance de la situación política y cómo van a ver los realineamientos de las coaliciones, de los partidos, los decantamientos, de una serie de discusiones que hoy día por la inmediatez de las elecciones hay que salir a hacer el puerta a puerta, hay que salir a repartir panfletos, hay que hacer el meeting con el candidato y estar un poco postergado. Yo creo que eso va a ser lo más significativo de los coletazos de este cambio del método electoral y que ojalá se oriente a una profundización de la democracia, hacia la democracia plena, en la cual haya una articulación nueva entre democracias de participación social y democracias de representación política de los partidos. Bien, hoy, bueno, el café que nos tomemos después de las elecciones va a estar muy bueno porque vamos a tener mucho que conversar y analizar. Te invito a que nos juntemos de todas maneras la próxima semana para seguir conversando, tenemos mucho que hablar, así que nos vemos la próxima semana. Sí, tenemos que seguir hablando la próxima semana. Muy bien, nos vemos.